Bienvenidos, viajeros de la física matemática, a una sección más de problemas y ejercicios, el día de hoy sobre cálculo vectorial, en particular ángulo entre vectores. El enunciado es el siguiente. Encontrar el ángulo entre los vectores, inciso A, son dos vectores en 2 dimensiones, inciso B, dos vectores en 3 dimensiones. El cálculo del ángulo entre vectores de 2 dimensiones o mayor se obtiene a través del producto punto de estos usando la definición de ángulo, misma que depende de la magnitud o longitud, o bien también conocida como norma de los vectores, y claro, del producto punto. Geométricamente es lo siguiente. Tenemos dos vectores u y v en un espacio de 2 o 3 dimensiones. Puede extenderse a un número n de dimensiones, pero no los podemos dibujar. Imaginemos que esto sea en 3 dimensiones, sin perder generalidad. Entonces, aquí el ángulo más pequeño entre los vectores es este ángulo θ. Es este, ya que se tiene este otro, pero debe tomarse el ángulo entre los vectores como aquel más pequeño. Si el ángulo de arriba es θ, el de abajo debe ser 360 grados menos ese ángulo θ. Y resulta que este ángulo de abajo excede a los 180 grados. Como es superior a 180, este no es el ángulo entre los vectores, debe ser aquel tal que es menor o igual a 180 grados. Este es el ángulo correcto entre los vectores. Bien, entonces, la forma de calcular este ángulo entre vectores es usando el producto punto, el cual ya hemos visto en un video anterior. Ese producto punto tiene una definición en términos de las longitudes o normas de estos vectores. Geométricamente las normas es lo que mide esto. ¿Cuánto mide este vector? El vector u, esa medida o longitud, se escribe de esta forma, como norma de u. Es el vector u encerrado entre una doble barra. Y también depende de esta longitud, es decir, de la norma del vector v. Entonces, si tú conoces las normas de los vectores, puedes calcular el ángulo entre estos. La definición de producto punto en función de este ángulo es la siguiente. Producto punto de u con v es igual a la norma del vector u multiplicada por la norma del vector v multiplicado por el ángulo más pequeño entre ellos. Recordemos que este ángulo debe ser menor o igual a 180 grados. De esta fórmula debo despejar al ángulo θ. Para eso, estas normas que están multiplicando pasarían dividiendo. Este coseno pasaría como función inversa, es decir, arco coseno. El despeje es el siguiente. El ángulo θ, es decir, el ángulo que nos interesa, sería un coseno inverso de el producto punto de los vectores dividido entre el producto de las normas. Este de aquí es la fórmula utilizada para hallar el ángulo. El resultado puede estar expresado en grados o bien en radianes, dependiendo de lo que te convenga. Voy a trabajar grados. Entonces, notamos que depende del producto punto y también de las normas. Las normas son las longitudes de los vectores. ¿Cómo se calculan las normas de estos vectores? Bueno, esta es muy sencilla. Se debe usar el teorema de Pitágoras en el espacio que corresponda a estos vectores. Si es un espacio de 2 dimensiones, pues se utiliza el teorema de Pitágoras en 2 dimensiones. Si es un espacio de 5 dimensiones, sería el teorema de Pitágoras en 5 dimensiones y así sucesivamente. Voy a poner la fórmula de Pitágoras o de norma de un vector en el caso de 3 dimensiones. Entonces, aquí la norma del vector u
va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de su primer componente elevado al cuadrado, más su segunda componente elevada al cuadrado, más su tercera componente elevada al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. Esto de aquí me va a dar la norma. Y la norma, recordemos que es una longitud, y las longitudes son positivas. Es por esa razón que se toma el signo positivo en la raíz cuadrada. Bien, entonces vamos a utilizar este par de fórmulas para calcular el ángulo entre los vectores. Antes de eso, vamos a hacer una observación. Debe notarse que los vectores en estos ejercicios tienen la misma dimensión. En el inciso A se tienen vectores de 2 dimensiones y en el inciso B vectores de 3 dimensiones, por lo que el cálculo del ángulo puede realizarse sin ningún problema. Si se llegara a tener vectores con dimensiones diferentes, el cálculo también es sencillo. Lo primero a realizar es agregar tantas componentes nulas al vector de menor dimensión, de tal forma que se iguale al de mayor dimensión. Hecho esto, se procede como se hará a continuación. Vamos a ello. Primero deben calcularse las normas de los vectores, partícipes en cada inciso, usando el teorema de Pitágoras en el espacio que corresponda. Vamos a calcularlos en este momento. Para el inciso A, yo tengo los vectores U en forma cartesiana, dados por menos 8,6, y el vector V en forma cartesiana, que es raíz de 7,3. Bueno, no hay un orden específico. Yo aquí voy a calcular primeramente las normas. Las normas de estos vectores. Entonces, ¿cómo calculo la norma del vector U? Como son vectores en 2 dimensiones, entonces utiliza Pitágoras en 2 dimensiones. Sería una raíz positiva de la primer componente de U, que es menos 8, ese menos 8 elevado al cuadrado, más segunda componente, que es 6 elevada al cuadrado, y a todo esto raíz cuadrada. Primero se realizan los cuadrados. Aquí te da 64, aquí te da 36, la suma es 100 y raíz de 100 es más 10. Ya tengo la primera norma. Esto lo voy a necesitar. Calculo la norma del vector V de forma similar. Raíz positiva de la primer componente de V, que es raíz de 7, esta elevada al cuadrado, más su segunda componente elevada al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Aquí no me conviene calcular la raíz cuadrada de 7, ya que es un número no exacto. Entonces lo dejamos así. Raíz de 7 elevada al cuadrado es 7. 3 al cuadrado es 9. 7 más 9 es 16. Y raíz de 16 es 4 positivo. ¿Bien? Más 4. Ya tengo las normas. ¿Qué más necesito? Necesito la fórmula del ángulo. Me dice, calcula el producto punto de U con V. El producto punto, recordemos que da como resultado un número real. Entonces aquí voy a poner producto punto. El producto punto lo voy a calcular utilizando las componentes. Reescribo el vector U es menos 8,6 punto el vector V, que es raíz de 7,3. ¿Cómo calculo productos punto? Muy sencillo. Multiplicar componente a componente y acumular estos productos. Componente X con componente X. Quedaría menos 8 por raíz de 7, sumado con componente Y por componente Y. Esto me da 6 por 3. El resultado es menos 8 por raíz de 7 es negativo, 8 veces la raíz de 7. Más 6 por más 3 te da más 18. Aquí no me conviene aproximar, porque si lo hacemos, voy a propagar el error en todo el cálculo del ángulo. Entonces, ese error
no me conviene. La aproximación lo voy a hacer al final, en el cálculo ya de la cantidad del ángulo θ. Bien, ya tengo lo necesario. Necesito las normas y también necesito el producto punto. Ya lo tengo. ¿Qué debo hacer ahora? Sustituir en esta fórmula para el ángulo. Bien, entonces quedaría el ángulo θ. Voy a poner aquí una leyenda. Aquí voy a calcular el ángulo. El ángulo θ sería el coseno inverso del producto punto. El producto punto es este número que no he aproximado. Es menos 8 raíz cuadrada de 7 más 18 y todo dividido entre el producto de las normas de U por V, 10 por 4. Yo sé que eso es 40, pero primero lo voy a dejar así, 10 por 4. Hacemos esto en la calculadora, programada en grados, y te va a dar un ángulo aproximado de 95 grados. Bien, esto de aquí sería el ángulo entre los vectores. Y eso termina el primer inciso. Vean que no es tan complicado. El segundo inciso se hace muy parecido. En este caso, los vectores están descritos en términos de los vectores unitarios, X, Y y Z cachucha. Me conviene expresarlos en forma cartesiana. Entonces, eso lo hago aquí abajo. Inciso B. El vector U es igual a Y cachucha más Z cachucha. Como es un vector en 3 dimensiones, debe tener 3 componentes. La primera de ellas debe ser el coeficiente de X cachucha. No hay X cachucha, por lo tanto debe ser 0. La segunda componente debe ser el coeficiente de Y cachucha. En este caso, lo que acompaña a Y cachucha es un número 1, mismo que es el coeficiente aquí. Y la última componente de este vector es el coeficiente de Z cachucha, que también es 1 positivo. Listo. El vector V se escribe similar. En este caso es X cachucha más 2Y cachucha menos 3Z cachucha. Componente X, 1. Componente Y, 2. Componente Z, menos 3. Cuidado con los signos. Ya tengo los vectores. Necesito calcular el ángulo entre ellos. Este ángulo se requieren las normas. Entonces aquí escribo normas para tener una organización. La norma del vector U. Como son vectores, en este caso, en 3 dimensiones, el teorema de Pitágoras debe contener 3 términos. Sería raíz cuadrada positiva de la primer componente de U, que es 0 elevada al cuadrado, más su segunda componente, que es 1 elevada al cuadrado, más la última componente, que es 1 elevada al cuadrado. Todo esto raíz. Y esto te da más raíz de 2 unidades. Recuerda que cuando tienes números no exactos, se debe dejar así, para no propagar el error. La aproximación se hace en el resultado final. Ahora calculo la norma del vector V. Esta norma es igual a la raíz cuadrada de su primer componente de V, en este caso es 1, la segunda es 2, la tercera es menos 3, cada una de ellas al cuadrado y las acumulo de esta forma. Entonces, aquí me da 1, aquí me da 4, aquí me da 9, la suma de todo ello es raíz de 14 y también es un número no exacto. Bien, recuerden, aquí voy a poner algo importante, es que no debo aproximar. Bien, ya tengo lo necesario, bueno, parte de lo necesario. También necesito el producto punto de los vectores. El producto punto lo calculamos aquí. El producto punto en términos de las componentes. U.V. ¿Quién es el vector U? En forma cartesiana es 0,1,1. Punto del vector V en forma cartesiana 1,2, menos 3. Multiplico componente a componente, 0 por 1. Bien,
Puedo escribir directamente el producto, o primero lo indico y después lo realizo. Componente 2 por componente 2, 1 por 2, y última componente 3 por este. Bien, 1 por menos 3. El primero me da 0, el segundo me da 2, el tercero me da menos 3, y todo esto me da menos 1. Bien, esto lo necesito, al igual que estas normas de aquí. Bien. Ya tengo lo necesario, ahora sí, ya puedo sustituir todas estas normas y el producto punto de los vectores en la fórmula del ángulo. Es la misma, no importa la dimensión de los vectores. Entonces, aquí lo voy a calcular. Voy a escribir aquí ángulo. El ángulo θ sería el coseno inverso del producto punto. Este resultó ser menos 1. Dividido entre el producto de las normas, que la primera fue raíz de 2 y la segunda fue raíz de 14. Bien, estas cuentitas en la calculadora te da un ángulo aproximado de 101 grados. Y esto sería todo. Bien, nota que no es complicado calcular estos ángulos. ¿Cómo se ve geométricamente esto? Bueno, aquí voy a agregar unas gráficas. Para el primer inciso se tiene esto de aquí. El vector rojo es el vector U y el vector azul es el V. Lo que se hizo fue calcular el ángulo entre estos dos vectores, el ángulo más pequeño. Observen que ese ángulo es este de aquí. Bien, y este ángulo es el de 95 grados. Este otro ángulo sería la diferencia de 360 grados con 95. Eso te da un ángulo de 265, el cual supera los 180. Por lo tanto, ese no es el ángulo entre los vectores. Bien. Para el inciso B, se tiene esta otra gráfica. Lo voy a poner aquí abajo. Se tiene esta de aquí. Son vectores en 3 dimensiones, por lo tanto, su gráfica es más compleja. Aquí se visualiza la caja X, Y, Z. El ángulo más pequeño, aquí se puede apreciar que es este de aquí. Bien. Y este ángulo es aproximadamente de 101 grados. Este de aquí es la diferencia de 360 con 101. Y eso nos da un total de 259 grados, el cual supera por mucho al ángulo de 180. Entonces, el ángulo entre vectores debe ser el más pequeño, es decir, 101 grados. Pues bien, espero que te haya agradado este video. Hasta pronto.